El pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo. El que quiere nacer tiene que romper un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El dios se llama Abraxas. Abraxas es un nombre que aparece citado en varias fórmulas mágicas de la antigua Grecia. A través de eso se ha supuesto de que es un espíritu maligno. En el contexto de la filosofía hermética y de las corrientes gnósticas, Abraxas ha sido interpretado de una manera más compleja y simbólica, viendo en él encargada una función de reunir simbólicamente lo divino con lo infernal. Abro este formato para compartirles frases de libros que me han gustado y sobre todo también poder analizar las frases con ustedes. No quiere decir que las interpretaciones que yo les dé es lo que quiso decir el autor. Y por cierto, la frase de Abraxas la intenté representar en una pintura, pero pues como no sé pintar, lo terminé haciendo en un dibujo. Eso tampoco quiere decir que sepa dibujar. Es esto. Creo que es imposible no relacionar cosas cuando lees toda clase de textos. Pero no se vayan, si voy a terminar explicando la frase de Abraxas. Necesito ponerlos en contexto para que ustedes también reciban la epifanía como un filósofo de la edad medieval. En este libro titulado De aquí nadie sale vivo de Jerry Coppings y Danny Sugerman, una biografía de Jim Morrison, saqué una frase que resonó en mí cuando yo tenía 17 años y la comparé con una de Nietzsche, que es algo que dijo Jim Morrison. Primero, tienes que pasar por un periodo de desorden, de caos, regresar a una región de desastre primitivo. Con eso, purificas los elementos y encuentras una nueva semilla que transforma toda vida, toda materia y personalidad, hasta que finalmente, de un modo esperanzador, emerges y te casas con todos los dualismos y opuestos. Entonces, así ya no vas a hablar del bien o del mal, sino de algo unificado y puro. El pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo. Se entiende que el cascarón que rompió el pájaro fue el mundo. El mundo entonces fue el mismo, porque luego se unió a él, pero en una nueva forma de sí. Pero no los confundo, lo mejor son las siguientes líneas. Quien quiera nacer, renacer, reinventarse o transfigurar delante del espejo. El término transfigurar lo saco de Nietzsche y la transvaloración de los valores, que puede verse primero en el libro de Más allá del bien y del mal y en su libro La genealogía de la moral. Y Nietzsche utiliza este término como una reevaluación de los propios valores que nos ha inculcado la cultura en la que nos vemos emergidos sobre el bien y el mal. Sin embargo, yo utilizo este término como una forma de reevaluarse a sí mismo como ser humano y reinventarse, cual no es tan diferente. Entonces, quien quiere nacer tiene que destruir un mundo, dejar que el rayo rompa al viejo hombre, al viejo humano, para entrar en un desastre primitivo de los sentidos. Como dice Jim Morrison, primero tienes que pasar por un periodo de desorden, de hecho, la cual es una clara referencia al libro de Las cartas del vidente de Arthur Rimbaud, sobre el desorden de los sentidos. Este es el libro de las iluminaciones, sin embargo en el prólogo viene ese poema. Poeta del romanticismo que entre los 19 y 21 años ya había terminado de escribir toda su obra y trascendido. Entiéndase entonces que por caer en un periodo de desorden, de caos, de desastre primitivo, es tocar fondo, romperte a ti mismo, así tal cual como se retrata en el romanticismo la propia vida, donde la enfermedad no es una injusticia de la vida. Rimbaud con 17, 18 años estaba terminando de escribir Una temporada en el infierno. Quizá algunos ya la hayan leído y romanticen leerlo, pero para poder escribir ese poemario, Rimbaud tuvo que tocar fondo, que básicamente fue ser un vagabundo, tragar de la basura, sobrevivir a base de sustancias que alteraran la conciencia. Era un alcohólico y un incomprendido por su madre, y aparte era un homosexual en una sociedad ortodoxa que si te cachaban terminabas en prisión. Y no solo eso, sino que también su pareja, quien era Verlaine, un poeta reconocido, le terminó disparando en un ataque de celos en la mano. Dime si eso no es romperte a ti mismo, caer en la locura para renacer y escribir cada poema sobre tu vida en el infierno. Y es que hasta el nombre es una delicia. O en otras palabras contemporáneas, tocar fondo es como cuando estás con tu pareja, esta te engaña y empieza tu desarrollo de personaje. Entonces tenemos hasta ahora que quien quiera nacer de nuevo tiene que destruir un mundo, tiene que destruirse a sí mismo. El pájaro vuela hacia Dios. El hombre, siendo una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, o el Übermensch, como dice Nietzsche en el Zaratustra, una cuerda tendida sobre el abismo, es un caminar sin mirar atrás para cruzar al otro lado.
aquí hay dos cosas. Un pájaro que vuela pero sobre un abismo. Porque en el momento del renacimiento existió la posibilidad de muerte. Es decir, que no haya habido un posible retorno. Y si te estampas, pues vas a valer. Pero si logras emerger nuevamente, pues ya la hiciste. Es como con las sustancias, si solamente las consumes para estupidizarte, no lograrás ver más allá de tus narices. Si las usas de manera introspectiva, lograrás ver cosas más interesantes. Si no logras redireccionar tu tragedia para hacer de ti o crear algo, vas a quedarte en el abismo y morirás. En términos contemporáneos, es como cuando tu pareja te termina y le terminas escribiendo un poema o una canción, que es una manera de catalizar tus emociones. No estoy diciendo que romantices tu vida y que cada tragedia que te ocurra le busques un propósito hacia la cual redireccionarlo de manera artística, porque no todos los momentos son de esa clase, pero sí que entiendas que es parte del proceso. Entonces tenemos que quien quiera nacer de nuevo tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios, el Dios se llama Abraxas. Abraxas es un dios que une simbólicamente el bien con el mal, lo divino con lo infernal, la vida con la muerte. Es una dialéctica que llega a su síntesis, el ser. Aquí hay tres cosas: orientalismo, transvaloración y William Blake. Esta unión de lo divino y de lo infernal, William Blake lo denomina como las bodas del cielo y del infierno. La unificación dual es un concepto del hinduismo, porque en la religión hindú es donde se albergan las contradicciones más diversas, las formulaciones opuestas, los dogmas discrepantes, ritos, mitos, cultos. Por eso el brahman puede estudiar teología y el voluptuoso puede amar a Krishna. Abraxas es el símbolo de las bodas del cielo y del infierno. Esa unión es una purificación del hinduismo. Ya no existe el bien o el mal, sino algo unificado, algo purificado. Toda esta perspectiva se dio porque en primer lugar se buscó el renacimiento, es decir, la transvaloración. Resumiendo, quien quiera nacer de nuevo, renacer, reinventarse o transfigurar delante del espejo, tiene que destruir un mundo, tiene que destruirse a sí mismo, pasar por un proceso de desastre primitivo, es decir, tocar fondo de cierta manera. Pero eso es un proceso personal, introspectivo, que no afecta a terceros ni de manera psicológica ni de manera física, únicamente a sí mismo. Para que con eso encuentres una semilla, en ese proceso logres emerger, el pájaro vuela hacia Dios, renacido, ya otro tú, llámalo como quieras, para que entonces los conceptos que tenías puedan ser reconfigurados, reevaluados y sustituidos por cosas mejores, por una nueva versión de ti mismo. Así que bueno, ojalá les haya gustado este nuevo formato. Voy a intentar hacerlo más dinámico, es la primera vez que lo hago. Espero no haber sido tan extenso, ni tan complejo, ni tan redundante, pero pues hay cosas que me gusta explicar de la manera más detallada posible para darme a entender. Así que ojalá les haya gustado este video, y si no, bueno, pues ya ni modo, busquen otro canal. Así que bueno, bye.